Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionado de estar aquí hoy, porque vamos a adentrarnos en un tema que literalmente, está en boca de todos en estos momentos. Ya lo habéis intuido por el título, ¿verdad? Hoy nos sumergimos a fondo en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que con su encanto y talento ha conquistado corazones en cada rincón del planeta. Y no solo eso, vamos a desentrañar el gran misterio que rodea su relación. ¿Fue un triunfo del amor genuino, un romance de cuento de hadas hecho realidad, o una polémica mediática cuidadosamente orquestada, una estrategia brillante pero quizás con el tiempo un poco fría? Prepárense porque esto va a estar muy jugoso. Para aquellos que quizás no estén completamente familiarizados con ellos, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas turcas más brillantes del momento. Han saltado a la fama, se han catapultado al estrellato gracias principalmente a la exitosa serie Love is in the Air o Sen Kalkap en su idioma original. Esta comedia romántica, que ha sido un auténtico fenómeno mundial, un éxito rotundo en plataformas y televisiones de todo el mundo, nos narra la apasionante historia de Eda y Serkan, dos jóvenes con sueños y aspiraciones que se ven envueltos en un acuerdo, un compromiso falso, que inevitablemente y de manera casi mágica termina convirtiéndose en algo mucho más profundo, en un amor verdadero, en un sentimiento que traspasa la pantalla. Y por supuesto Hande y Kerem, que interpretan magistralmente a estos personajes, han sido el alma de la serie, el corazón palpitante de la historia, capturando la atención del público con una química innegable, con una conexión que se podía sentir, que se podía palpar desde el primer episodio. Pero no os preocupéis, si todavía no habéis tenido la oportunidad de ver la serie, no hay problema. Hoy no vamos a hacer un resumen detallado de la trama. Lo que realmente nos interesa, lo que nos tiene aquí reunidos, es la vida de estos dos fuera de la pantalla, la realidad que se construyó alrededor de sus personajes. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, donde la historia adquiere matices, donde las sombras y las luces se mezclan en un baile cautivador. Porque claro, al interpretar a una pareja tan apasionada, con una conexión tan intensa y profunda, era inevitable que los rumores sobre una posible relación real, una conexión más allá del set de grabación, surgieran con fuerza. Y para ser completamente sinceros, la química que demostraban en pantalla, la complicidad que se podía sentir, era tan palpable, tan evidente que resultaba difícil, casi imposible, no creer que algo más estaba sucediendo entre ellos. ¿Y sabéis qué? Resultó que sí, efectivamente estaban juntos. La noticia de que Hande y Kerem estaban saliendo, que su amor traspasaba la ficción y se hacía realidad, fue recibida con un entusiasmo desbordante, con una alegría contagiosa por la inmensa mayoría de sus fans, que celebraron la posibilidad de ver a su pareja favorita en la vida real, de constatar que el amor que veían en la pantalla también existía fuera de ella. Redes sociales, foros, grupos de fans dedicados a la serie y a la pareja, todo se inundó de mensajes de apoyo, de alegría desbordada, de felicitaciones. Las fotos, los vídeos, el mundo entero parecía estar pendiente de cada movimiento, de cada gesto, de cada encuentro. Parecían la pareja perfecta, jóvenes, guapos, exitosos, talentosos, y sobre todo, enamorados, radiantes de felicidad, construyendo un romance de ensueño. Y aquí es donde entramos en la parte más jugosa, la que ha generado ríos de tinta y conversaciones interminables. ¿Era todo esto real, genuino, un amor verdadero, o era un montaje orquestado con una precisión milimétrica para impulsar aún más su popularidad y, por supuesto, la de la serie? Esa es la gran pregunta, la pregunta del millón, la que ha desatado el debate, la controversia, la polémica y ha dividido a los fans en bandos irreconciliables. Por un lado, tenemos a los que creen, firmemente con una fe inquebrantable, en el amor de Hande y Kerem. Son los románticos, los que creen en los cuentos de hadas, los que se aferran a la idea de que el amor verdadero existe y puede florecer en cualquier circunstancia, incluso bajo los focos y la mirada atenta del público. Argumentan que la química entre ellos era algo que no se podía fingir, que era auténtica, que se podía sentir el cariño, la complicidad, la conexión profunda que tenían, que se transmitía a través de la pantalla y se proyectaba en la vida real. Afirman que las miradas que se dedicaban, las risas cómplices, los gestos de afecto, los detalles sutiles, todo apuntaba a un amor verdadero, a un sentimiento que iba mucho más allá de la mera interpretación de un guión. Recuerdan con nostalgia las fotos que compartían en sus redes sociales, los mensajes cariñosos que se dedicaban, las muestras de apoyo mutuo en momentos importantes, los comentarios que revelaban una profunda admiración y respeto.
Para ellos la relación era genuina, el amor era real, y el hecho de que fueran famosos, que estuvieran expuestos a la atención pública, solo les añadía presión, solo hacía que fuera más difícil, pero no restaba ni un ápice de autenticidad a sus sentimientos, a su amor. Y por supuesto están las pruebas o más bien, los testimonios, los que para los defensores de este amor, son irrefutables. Compañeros de trabajo que han hablado sobre lo felices que se les veía juntos, que han sido testigos de su amor en el set, de su complicidad y de su apoyo mutuo. Amigos que han compartido momentos íntimos y han corroborado la existencia de una conexión especial. Incluso algunos paparazzi, que aunque a menudo son vistos con desconfianza, con cierta animadversión, que siempre están al acecho buscando el mejor ángulo, la foto más reveladora, han corroborado la existencia de momentos íntimos y privados, de encuentros furtivos, de gestos de afecto que solo las parejas que se aman de verdad se dedican. Todo esto, para los defensores de la relación, es una prueba sólida, una evidencia irrefutable de que el amor existía, de que lo que veíamos en pantalla era un reflejo de lo que vivían en la realidad. Pero por otro lado, tenemos a los escépticos, los que con una mirada más pragmática, con una perspectiva más cínica, ven en esta relación una estrategia de marketing meticulosamente orquestada, un plan bien trazado, una jugada maestra. Piensan que todo, desde el principio, fue una jugada para mantener el interés en la serie, para generar expectación, para alimentar la maquinaria del éxito y, por supuesto, para impulsar su propia imagen, para potenciar su carrera y su fama. Creen que la popularidad de Love is in the Air dependía en gran medida de la narrativa romántica entre los protagonistas, tanto en pantalla como fuera de ella, de la creencia de que el amor que veíamos era auténtico y de que la magia de la serie se trasladaba a la vida real. Argumentan que la industria del entretenimiento es cruel, que está llena de trampas y mentiras, y que en muchas ocasiones se manipulan las relaciones, se crean romances falsos para generar publicidad, para aumentar la audiencia, para atraer patrocinadores y, en definitiva, para ganar dinero. Señalan que en el caso de Andy y Kerem, la atención mediática que generaron fue enorme, un huracán de noticias, de especulaciones, de rumores que benefició a todos los involucrados, a la serie, que vio cómo sus índices de audiencia se disparaban, a los actores, que se convirtieron en celebridades a nivel mundial, a las marcas que los patrocinaban, que obtuvieron una visibilidad increíble. Además destacan la perfección de la relación, la pulcritud, la falta de fisuras. Siempre parecían impecables, siempre sonrientes, siempre cariñosos, siempre mostrando una imagen idílica, de cuento de hadas, de amor perfecto. Quizás, argumentan los escépticos, demasiado perfecto, demasiado idealizado, demasiado irreal. Y en un mundo donde las relaciones son complicadas, donde las discusiones, los desacuerdos, los problemas son inevitables, la ausencia de conflictos visibles, la falta de imperfecciones podría ser un indicio, una señal de alarma, de que algo no es del todo real, de que se está construyendo una imagen, un relato que no se corresponde con la realidad. También se fijan en la forma en que gestionaron su relación, en la manera en que administraron su exposición mediática. Siempre fueron muy cuidadosos con lo que mostraban, con lo que compartían en redes sociales, con lo que dejaban ver a los medios. ¿Era una forma de proteger su privacidad, de preservar su intimidad, o era una manera de controlar la narrativa, de construir una imagen a su gusto, de dirigir la opinión pública? Para los escépticos la respuesta es clara: control. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, de las hipótesis, de las conjeturas. ¿Quién estaba realmente enamorado? ¿Era Kerem el que sentía algo más profundo, mientras Andy lo veía como una oportunidad profesional, como un trampolín para su carrera? ¿O era al revés? O quizás ambos estaban involucrados en un acuerdo tácito, en un pacto silencioso, sabiendo que la relación, fuera como fuera, les beneficiaría a ambos, que les permitiría alcanzar la cima. La verdad, amigos, es que es imposible saberlo con certeza. No podemos entrar en la mente de Andy y Kerem, no podemos leer sus corazones, ni podemos saber lo que realmente sentían el uno por el otro. Solo ellos saben la verdad y probablemente, y esto es lo más probable, nunca la revelen por completo. La complejidad de los sentimientos, la ambigüedad de las relaciones, la dificultad de desentrañar lo que ocurre en el interior de dos personas, todo esto hace que la verdad sea esquiva, inalcanzable, que se nos escape entre los dedos. Lo que sí podemos hacer es analizar la información que tenemos, las pistas que nos han dejado, los detalles que han trascendido, y sacar nuestras propias conclusiones, basándonos en nuestras propias experiencias, en nuestra propia percepción del mundo, en nuestra propia visión del amor. Y por supuesto debatir sobre ello, compartir nuestras opiniones, intercambiar puntos de vista, confrontar nuestras ideas, en un diálogo enriquecedor y estimulante.
Pero hay algo que es innegable que nadie puede poner en duda: Hande y Kerem, con su relación, generaron un impacto enorme, trascendental. Se convirtieron en un fenómeno de masas, en un símbolo del amor romántico, en una pareja icónica, en un referente para millones de personas en todo el mundo. Y a pesar de las dudas y la polémica, de las especulaciones y las controversias, su éxito es innegable, su influencia es innegable. Después de todo, la serie terminó, y aunque continuaron un tiempo como pareja, manteniendo viva la llama del romance, finalmente, y para sorpresa de muchos, anunciaron su ruptura. Una ruptura que por supuesto también generó debate, que avivó las llamas de la controversia, que alimentó las teorías de los escépticos. ¿Fue una ruptura real, genuina, o fue otra estrategia, un nuevo giro en la trama, para mantener la atención, para seguir generando interés? ¿Fue una separación amistosa, un final con la mejor de las intenciones, o hubo problemas ocultos, secretos inconfesables, heridas que no sanaron? Lo cierto es que con el tiempo cada uno ha seguido su camino, ha emprendido nuevos proyectos, ha escrito su propia historia. Hande, por supuesto, ha continuado con su exitosa carrera de actriz, participando en otros proyectos que han cosechado un gran éxito y que han confirmado su talento y su versatilidad. Kerem también, demostrando su valía como actor y expandiendo sus horizontes profesionales. Y ambos han seguido siendo noticia, han seguido siendo foco de atención, pero ya no como pareja, sino como individuos, como profesionales con una trayectoria propia, con sus propios proyectos, con sus propios sueños y ambiciones. Y es aquí donde la historia toma un nuevo rumbo, donde la narrativa se transforma, donde las piezas del rompecabezas se reorganizan. ¿Por qué? ¿Sabéis qué? La vida de Hande y Kerem, incluso después de la ruptura, sigue siendo interesante, sigue generando expectación, sigue despertando curiosidad. Cada uno ha seguido su camino, ha madurado, ha evolucionado, y han demostrado ser profesionales talentosos y personas con una vida personal activa, con una personalidad propia. Han aprendido, han crecido, han superado obstáculos, y han seguido generando interés en el público, demostrando que el éxito puede ser duradero y que la vida continúa, con sus alegrías y sus tristezas, con sus amores y sus desamores. Hoy Hande está saliendo con otro hombre, ha encontrado el amor nuevamente, y Kerem también ha sido relacionado con otras mujeres, ha abierto su corazón a nuevas experiencias sentimentales. La vida sigue y la polémica, aunque aún latente en la memoria de muchos, se ha ido diluyendo con el tiempo, perdiendo fuerza, dejando paso a la admiración por su profesionalismo y su resiliencia. Entonces, ¿triunfo o polémica? Creo que la respuesta es un poco de ambas, un equilibrio sutil, una combinación compleja. Fue un triunfo porque la serie fue un éxito rotundo, un fenómeno mundial, porque generaron una conexión con el público, una empatía, una identificación, y porque crearon un fenómeno mediático que les impulsó a la fama, que les catapultó al estrellato. Y fue una polémica porque la relación entre ellos generó dudas, especulaciones, interrogantes, debate, división de opiniones. Pero al final, ¿qué importa realmente? Lo importante, lo trascendente es que disfrutamos de una serie que nos hizo soñar, que nos hizo reír y llorar, que nos emocionó, que nos transportó a un mundo de fantasía, de romance, de pasión, y que nos dejó con ganas de más, con la necesidad de seguir creyendo en el amor. Y aunque la relación fuera real o no, genuina o estratégica, nos regalaron momentos inolvidables, nos permitieron evadirnos de la rutina, nos hicieron sentir vivos, nos tocaron el corazón. Y ahora, volviendo a mi canal. Espero que este vídeo os haya gustado. Hemos explorado un tema apasionante y complejo, hemos analizado una historia llena de matices, hemos desentrañado un misterio que ha cautivado a millones de personas, y espero que os haya entretenido, informado, y sobre todo, que os haya hecho reflexionar. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos ninguno de mis futuros vídeos. Me ayudaríais muchísimo a seguir creando contenido y a compartir mi pasión con vosotros. Y por supuesto, dejadme vuestros comentarios. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que la relación de Hande y Kerem fue un triunfo del amor, una historia de cuento de hadas, o una polémica mediática bien orquestada? ¿Creéis que era amor verdadero o una estrategia calculada? ¿Qué os pareció la serie? ¿Qué recordáis con más cariño? Me encantaría leer vuestras opiniones, vuestras reflexiones, vuestros puntos de vista. La conversación está abierta. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Un abrazo enorme y lleno de cariño.